Bueno, México es uno de los países con los índices más altos de feminicidio a nivel nacional. Esto aún con las deficiencias que se tienen en la recopilación, ¿no?, de información, que no se tiene una base de datos certera, que las procuradurías no proporcionan información cuando se les solicita y además que es información pública, pero que no está al acceso de cualquier persona, ¿no? O sea, solamente cuando haces una petición por las vías, por los mecanismos administrativos, es cuando te proporcionan en algunos casos información. Bueno, los estados que presentan mayores cifras de feminicidio sigue siendo el Estado de México, Chihuahua, la Ciudad de México. Pues yo creo que son de los más preocupantes. Bueno, yo creo que no es un problema sencillo y que en su momento tal vez se tenían que tomar las acciones que ahora se están intentando tomar, pero de manera seria, como una política de Estado. Entonces, eso no ha ocurrido en ninguna de las entidades. En el Estado de México, con la alerta de violencia de género, se han realizado acciones muy importantes, pero que ahora rebasa la problemática a estas acciones. Bueno, en el Estado de México nosotras somos también peticionarias y nosotras exigimos estar en el grupo de seguimiento. Estamos en la mesa con la Secretaría de Gobernación, con otras instancias federales y con el gobierno local. Nosotras hemos priorizado las medidas de justicia y de seguridad, sin desestimar que las de prevención son fundamentales, pero algunas de las acciones más relevantes que se han logrado es, por ejemplo, la actualización del protocolo ALBA para la búsqueda de niñas y mujeres y la creación con este protocolo de un mecanismo de búsqueda y un mecanismo de seguimiento. El mecanismo de búsqueda se conforma por células de búsqueda en cada municipio, donde ya se les ha obligado a cada municipio, dentro de los 11 que están con declaratoria, obligado a tener como un grupo de policías específicamente para la búsqueda de mujeres y niñas. Se les ha dado capacitación, tienen sus propias patrullas, tienen sus formatos que se establecen en el protocolo, y eso ya en sí mismo puede hacer una gran diferencia. O sea, lamentablemente, lo que creo que en el Estado de México y en todo el país es un pendiente es la sanción a servidores públicos, porque podemos generar acciones y acciones y hay gente que la verdad tiene esa voluntad o tiene ese compromiso de hacer su trabajo simplemente con ética, y hay mucha gente, y la mayoría, que no, ¿no? Y ese es el gran problema del país, y la impunidad funcional, la impunidad en la que ya sea un funcionario de un cargo muy alto o un funcionario cualquiera, un policía, ¿no? O sea, como de un nivel como de contacto, no tiene ninguna sanción, ¿no? O sea, sus omisiones pueden ser de corrupciones millonarias o de la corrupción mínima, pero que obstaculiza el acceso a la justicia, y ninguno tiene sanción. Yo creo que el fracaso es que justamente no hay indicadores que te hagan percibir si hay un impacto o sea, que las medidas sean medibles, ¿no? Y que, valga la redundancia, y que esta medición también tenga como un plan de trabajo, ¿no? O sea, si voy a crear un protocolo, voy a crear un mecanismo de búsqueda, pero entonces voy a partir de qué situación tengo ahora y a qué situación aspiro, ¿no? O cómo voy a reducir o cómo voy a contabilizar, incluso saber cuántas personas o mujeres, niñas son localizadas porque ellas regresaron por su voluntad y cuántas yo como célula de búsqueda encontré, porque hice A, B, C, ¿no? Entonces, todo eso implica una política pública integral, ¿no? Que creo que es lo que no se ha comprendido, y claro que esa sensación de fracaso del mecanismo tiene que ver con el que veamos que, contrario a que bajen las cifras, vamos en aumento, ¿no? Es un tema de discriminación. O sea, porque incluso si tú hablas con cualquier persona, autoridad o persona de la sociedad, tiene muy claro que una discriminación, por ejemplo, es no garantizarle un traductor a una persona que
que tiene una discapacidad auditiva o una persona indígena, pero no tiene claro que discriminación es que vayas pasando por la calle y te griten o que te lancen un piropo, ¿no? Eso como que no lo relacionan como algo, como un acto de discriminación, sino lo ven como algo normal. Entonces, mientras la cultura y tampoco se invierta en la educación y en la prevención de la violencia y en la erradicación desde la cultura, pues en el hogar, en la escuela, en los medios de comunicación que son tan importantes, pues en realidad se fomenta la discriminación, ¿no? O sea, podemos salir en cualquier lugar, en cualquier estado, y vemos los periódicos, las revistas, los anuncios de televisión, donde las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda, ¿no? O tenemos también ciertos roles que eso implica también reproducir la discriminación y la violencia, y que ya no se reduce a eso. O sea, bueno, trabajando los temas de desaparición, a mí eso me parece como manejable, que se puede impulsar, pero ¿qué haces frente a ahora estructuras que lucran con el cuerpo de las mujeres y las niñas, ¿no? O sea, en los casos de desaparición. O sea, son estructuras criminales que les es rentable desaparecer a las niñas y explotarlas sexualmente, ¿no? Trasladarlas, son redes de trata que tienen los recursos humanos, técnicos, políticos, económicos, y que las fiscalías siguen con sus pesquisas, por ejemplo, ¿no? O sea, con esas metodologías de búsqueda y de investigación que son obsoletas, que son ineficientes, que se reducen al esfuerzo mínimo, y que mientras una estructura criminal crece con el cuerpo de las mujeres, la autoridad niega la problemática. Entonces, en realidad hay una gran desventaja. Pues en teoría ya está, ¿no?, en las políticas públicas transversales, pero no están tan especializadas en los temas de violencia. Creo que hace falta que el tema de la perspectiva de género, que ahora todo el mundo al menos ha escuchado, se comprenda, pero que vaya más allá a ser propio de los servicios públicos. ¿Qué voy a hacer desde el sistema de salud? ¿Qué voy a hacer desde el sistema de procuración de justicia? ¿Qué voy a hacer desde el sistema educativo? Desde todos los ámbitos, para contribuir a la erradicación de la violencia feminicida y la discriminación contra las mujeres. Creo que no es tan cierta la transversalización de la perspectiva de género, y menos con este plus necesario que es visibilizar que ya no es solo una discriminación como se vive en todo el mundo, ¿no?, sino que México tiene sus particularidades, que cada estado tiene contextos específicos, y que estos contextos están matando de diversas formas a las mujeres.